Muy buenos días. Vamos a comenzar ya con la jornada. Antes de empezar, voy a poner un poquito de contexto. Como bien sabéis, estas jornadas se enmarcan dentro de la programación de nuestras oficinas de transformación digital Acelera Pyme. Son una red de oficinas que ha puesto en marcha en toda España el Ministerio de Transformación Digital y para la Función Pública. Están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea y tienen como objetivo poner en valor las nuevas tecnologías, intentar mostrar cómo pueden ayudarnos en nuestros procesos de negocio, cómo nos pueden ayudar a hacernos un poquito la vida más sencilla. ¿Vale? En el caso de las oficinas Acelera Pyme para entornos rurales, estamos en dos convocatorias, oficina Acelera Pyme de Euskadi y oficina Acelera Pyme para el entorno rural de Guipúzcoa. En el caso de las oficinas para entornos rurales, tienen como objetivo llevar estas acciones que estamos llevando a cabo a municipios de menos de 20.000 personas de la provincia de Guipúzcoa. Para ello estamos haciendo jornadas divulgativas de demostración de tecnologías, productos y servicios para, como os digo, mostraros qué es lo que estas nuevas tecnologías pueden hacer para mejorar nuestros procesos de negocio. Por otra parte, tenemos un servicio de asesoramiento y acompañamiento para ayudar a resolver las dudas, las cuestiones que puedan surgir durante el proceso de transformación digital de las pymes. Queremos ser también un agente activo dentro del programa de ayudas del Kit Digital, poniendo en contacto a las empresas beneficiarias y los agentes digitalizadores, que son las empresas que proveen de las soluciones tecnológicas que tenéis a vuestra disposición en el marketplace del Kit Digital. Y por último, estamos haciendo también una serie de talleres para evaluar, por una parte, las competencias digitales personales y, por otra parte, el estado de digitalización de las pymes. Pasando ya al contenido de la jornada de hoy, vamos a ver una herramienta, un ERP, que nos va a permitir controlar de una manera muy sencilla y desde un solo lugar todo el proceso de los proyectos de obras de construcción. Obras o proyectos de construcción en una sola vez. Para ello tenemos con nosotros a David García, que es el Project Manager en Iguana IT, al que voy a ceder la palabra, le voy a compartir su pantalla. Perfecto. Pues nada, David, cuando tú quieras, todo tuyo. Hola, gracias, Iñaki. Buenos días a todos. Bueno, yo, como os ha presentado Iñaki, soy David García, trabajo en una empresa tecnológica que es Iguana IT, como Bueno, pues como os ha dicho Iñaki, trabajo para Iguana IT, soy David García, trabajo como gestor de proyectos y bueno, pues también me dedico a la parte de implantación de soluciones ERP para las empresas de cualquier tamaño para mejorar y sobre todo rentabilizar sus negocios de cara a tener una mejor gestión más eficiente y más eficaz, ¿vale? Dentro de lo que atañe a todo lo que son las responsabilidades administrativas, contables y financieras de las empresas. Hoy os voy a proponer un modelo de presentación en el que voy a ir compartiendo unas diapositivas en las que iré explicando a grosso modo cada una de las partes que son más importantes a la hora de gestionar los proyectos en el ámbito de la construcción y nos meteremos también en un poco de práctica, ¿no? Para que no sea tan monótono esta presentación y podamos de esa manera ver también pues, cómo las soluciones de ERP hoy en día pues, también nos ofrecen esas posibilidades, unas grandes posibilidades para la gestión empresarial. Entonces, sin más preámbulos, voy a dirigirme a mi equipo y os voy a ir presentando diapositiva a diapositiva con su correspondiente práctica. Bueno, pues como os estaba contando, hoy vamos a hablar del ERP en el sector de la construcción, de cómo nos puede ayudar, ¿no? Sobre todo enfocado pues, a la gestión de proyectos dentro del sector empresarial de la construcción. Antes de meternos ya de lleno en lo que es la gestión de proyectos, para los que quizás no tengan muy claro qué es un ERP, vamos a comenzar haciendo una pequeña definición de qué es un ERP. Pues es un conjunto de sistemas que permite la integración de todas las operaciones de una empresa dentro de una misma aplicación. ¿Qué sucede? Las empresas que no utilizan un ERP, bueno, pues como ya hemos visto, incluso empresas medianas que vienen trabajando y esforzándose enormemente en guardar y en almacenar y registrar todas las operaciones y transacciones que va realizando día a día, bueno, pues hojas de cálculo o en sistemas de contabilidad bastante sencillos que nos hacen cubrir lo necesario y básico para poder cumplir con la contabilidad, ¿no?
Entonces esto, bueno, pues al final se convierte en algo tedioso para las empresas, el hecho de manejar muchas aplicaciones o muchos documentos y sobre todo pues la fiabilidad que eso nos va a dar a la hora de consultar toda esa información. ¿Y por qué se usa un ERP? Bueno, pues porque hoy en día las soluciones ERP han evolucionado mucho. Ya no solo se basan en registrar la información transaccional de las operaciones que realiza la empresa, sino que va mucho más allá, ¿no? En cuanto a la automatización de procesos, que es una parte importantísima en los ERP porque permite ahorrar tiempo y esfuerzo y dedicación en ciertas tareas. Y eso sobre todo pues, a la empresa pues, la posibilidad de poder atender otras tareas más críticas propias del negocio, tratando de que el ERP cubra todo lo que es el área o la parte administrativa. Bueno, pues más o menos que tenemos ya esta pequeña noción de lo que es un ERP, una solución que nos va a ayudar a planificar los recursos empresariales. Vamos a enfocarnos en lo que nos atañe en esta sesión de hoy, que es la gestión de proyectos, ¿vale? Para la sesión de hoy he dividido esta sesión en como 3 partes, ¿no? En una primera parte en la que vamos a hablar pues, de la gestión de proyectos, de cómo un ERP te permite, bueno, pues a partir de la creación de la propia compañía dentro de ese ERP, de cómo configurarla de una manera muy sencilla y básica, poder llegar a esa planificación, gestión y ejecución de los proyectos. Luego entraré en la parte de las compras. A lo largo del tiempo he podido observar pues, diferentes empresas con las que hemos contactado del sector de la construcción, cómo el control de las compras se vuelve algo bastante importante, por no decir crítico. ¿Por qué? Porque ahí es donde se hace el control de los gastos que tienen las empresas y al final eso es lo que afecta o tiene impacto en la rentabilidad de los proyectos. Y por último, pues hablaré de cómo ahora las soluciones ERP que tenemos en el mercado, muchas de ellas, no todas, cubren diferentes obligaciones fiscales, como por ejemplo las que tenemos aquí implantadas en el País Vasco, ya en los 3 territorios, que es el Ticket Buy, fundamentalmente, y luego pues otras obligaciones fiscales que nos encontramos dentro del mundo de la construcción para aquellas empresas bueno, pues que sí que tienen que tener un volumen de facturación importante, pero que no por ello las soluciones ERP descartan esa funcionalidad, y es la del suministro inmediato de información, que es el SIG. Aquellos que estéis ya familiarizados en el entorno de la construcción sabéis a lo que me refiero, pero luego finalmente os lo explicaré con un poquito más de cómo resuelven estas soluciones ERP estas funcionalidades. Pues nada, comencemos. Vamos al lío, vamos a la gestión de proyectos dentro del sector de la construcción. Y lo primero que voy a comentar es cómo un ERP nos va a permitir mejorar, ¿no?, esa gestión. Entonces, cuando nosotros tenemos que imaginarnos cómo va a mejorar la gestión, tenemos que pensar que, por un lado, hay una integración completa. Esta herramienta es una herramienta transversal. ¿Qué quiero decir? Pues que todas las áreas y todos los departamentos confluyen en esta misma aplicación, por lo que la integración de los datos de las diferentes áreas se almacenan en un único punto centralizado. ¿Qué tenemos con esto? Bueno, pues la garantía de que la visión que tengamos de la empresa llega hasta alcanzar todas las áreas y departamentos, con lo cual no dejamos partes aisladas que no se tengan en cuenta en la toma de decisiones a la hora de valorar informes, estadísticas. La automatización. Bueno, pues con el ERP la automatización se convierte en una parte muy importante. Ya no solo en las tareas administrativas. Luego podremos ver cómo podemos automatizar incluso procesos de solicitudes de materiales a nuestros proveedores y demás, pero eso os lo desarrollaré más adelante. El seguimiento en tiempo real. ¿Cuántas veces necesitamos saber en un determinado momento cómo se encuentra este proyecto? Ya no solo para la gestión de riesgos o contingencias que podamos identificar, sino por la salud que tiene nuestro proyecto y por lo tanto la salud que va a tener nuestra empresa a consecuencia de ese proyecto. Luego, estos ERPs, estas soluciones, la mayoría de ellas tienen un módulo avanzado de recursos en cuanto a almacén y productos y también de personal, con lo cual podemos tener en estos sistemas todos los elementos necesarios para poder abordar un proyecto con todos los recursos necesarios. La generación de informes y análisis cobra mucha importancia en los ERPs. Estas soluciones hoy en día nos elaboran una serie de informes ya de manera predeterminada sin tener que dejarnos la vida en diseñar informes complejos que obtengan datos de diferentes fuentes,
Todo eso ya viene muy avanzado en las soluciones RP que hay hoy en día y eso es lo que le da valor realmente. Yo muchas veces insisto en esta parte, la explotación de los datos es fundamental y cuánto estamos acostumbrados a oír del Big Data y de elementos como esos que nos ayudan a hacer una lectura pues de los datos y de la salud contable y financiera de nuestra empresa. Y por último, bueno, pues aquí quizás mencionar que la comunicación y colaboración entre los equipos de trabajo mejora. ¿Por qué? Porque si, como he dicho antes, al ser una plataforma transversal en la que las operaciones de las diferentes áreas confluyen en un único punto, integrando todos los elementos, pues eso también hace que la propia solución facilite pues, canales de comunicación como pequeños notificaciones dentro de la misma aplicación, con correos electrónicos, y todo que salga y entre desde la misma solución. Entonces, ahora, para romper un poco esta introducción que he hecho de la gestión de proyectos, os voy a mostrar pues, cómo vamos a comenzar a tomar contacto con este tipo de soluciones web. Voy para allá. Bueno, para las prácticas hemos elegido una aplicación que se llama RPMex, ¿vale? Es una solución basada en código abierto y la verdad es que dentro del mercado está muy bien posicionada por la versatilidad, flexibilidad y, diríamos, lo avanzada que está con respecto a otras del mercado y creemos que esta cumple con creces todos los servicios que creo que identificamos en la gestión de un proyecto. Entonces, cuando le doy a escape, muy bien, continúo, perdonad las molestias. Bueno, ¿cómo son estas soluciones que hay en el mercado, soluciones RP que nos permiten hacer todo esto de una manera sencilla, ágil y flexible? Bueno, nosotros hemos apostado para esta presentación, como os he dicho ya, esta presentación está basada en una solución que se llama RPNext. Hemos utilizado la versión en la nube, creemos que es una tendencia que hemos identificado dentro de las necesidades que hay en las empresas que se dedican al sector de la construcción en buscar soluciones en la nube. Luego explicaré quizás también por qué es tan importante, ¿no? El tema de buscar soluciones en la nube. Bueno, pues os puedo adelantar que sencillamente por dos cuestiones fundamentales. Una, el ahorro de costes de licencias de diríamos, la infraestructura de servidores que debemos tener, aunque sí que hay verdad que todavía hay muchas empresas que apuestan por ello, pero que cada vez más vemos que la tendencia es a liberarse de ese gasto. Y por otro lado, la accesibilidad tan importante hoy en día que supone el poder acceder a esta aplicación desde cualquier dispositivo que tengamos. Bueno, pasando ya a la propia aplicación, como veis, todas las soluciones que hay en el mercado tienen su diferente forma y aspecto. La que tiene esta es un diseño muy limpio, no trata de estar sobrecargado, sino que trata de ser ágil, diríamos, y claro a la hora de presentar todas las opciones. Vamos a ir a generar una compañía. Nosotros dentro de estas soluciones web podemos tener la posibilidad de generar varias compañías. ¿Qué es compañía? Pues esa compañía, esa empresa sobre la que nosotros vamos a realizar todas las operaciones. Hay empresas que generan diferentes, diríamos, líneas de negocio, con lo que conlleva crear una nueva sociedad, una nueva forma jurídica, una nueva empresa. Y esas, tantas como tengáis, las podéis ir generando dentro de estas soluciones web. Y no afecta para nada los datos que vais recopilando de cada una de ellas. Pues como veis, cuando nosotros vamos a utilizar una solución RP, lo primero que tendremos que hacer es configurar nuestra compañía, ¿no? Y donde se nos va a pedir pues, datos pues, básicos, como por ejemplo cuál es el NIF o el IVA del impuesto, con qué moneda se va a operar principalmente en las transacciones que se vayan a hacer dentro de esta compañía, y luego muchos datos que complementan aún más la información o el detalle de la compañía sobre la que vamos a trabajar y que vamos a implantar dentro de esta solución. Como veis, hay muchísimos apartados donde podemos ir completando toda la información, como por ejemplo pues, la fecha de incorporación de esta compañía dentro de esta solución RP, los correos, las direcciones.
Y luego viene la parte importante, que esto no hay que tener conocimientos contables para definirla, sino que viene ya automáticamente la mayoría de las soluciones RP que hay en el mercado. Esto lo que hace es generar el árbol de cuentas contable del plan español, con lo cual cuando generáis este tipo de compañías ya viene todo de manera predeterminada cargada. Y básicamente con esta configuración es como nosotros comenzaríamos a utilizar este RP. Podemos configurar las cuentas específicas de inventarios, las cuentas específicas para todo el tipo de transacciones como acreedores, proveedores, clientes, caja, etc. Una vez que tenemos creada la compañía, ya podríamos comenzar a, voy a ir un momento, a ir a la configuración del resto del portal. Ahí está, aquí sí. Dentro del RP tenemos luego pues, un apartado de configuración. Si bien nosotros en este entorno de demostración que hemos utilizado hemos querido habilitar todos los elementos que vienen de manera por defecto, sí que es verdad que muchas de las soluciones web que ofrecen en el mercado están más acotadas por módulos, es decir, que no brindan, diríamos, que todas las opciones disponibles o todos los módulos de manera predeterminada. Desde aquí, cuando nosotros hemos generado una compañía, podremos configurar pues, la configuración del inventario, donde podemos ver pues, qué tipo de configuración aplicamos a nuestra compañía, si queremos ordenar los productos por código de producto, qué método de validación vamos a aplicar a nuestro almacén y por consiguiente a todos nuestros productos, qué tipos de validaciones vamos a hacer del almacén, bueno, pues si queremos también establecer números de serie. Todas esas posibilidades las brindan las soluciones web. ¿Con esto qué conseguimos? Bueno, pues poder configurar adecuadamente nuestra compañía para que luego la gestión del proyecto sea lo más eficiente posible. Como más elementos a tener en cuenta, bueno, pues es la creación de impuestos y la configuración de bancos y cuentas bancarias. ¿Qué conseguimos con la creación de impuestos? Bueno, pues dentro del módulo de contabilidad podemos también operar de manera autónoma con los impuestos tanto de ventas como de compras. Sí que es verdad que en el sector de la construcción lo que más se opera es con compras fundamentalmente y desde aquí nosotros podemos definir cuáles son las compras, o digo, los impuestos que podemos ir generando. Por ejemplo, pues el 20%, el 10%, el 4%, aquellos impuestos con los que nosotros vayamos a trabajar. Y desde aquí, de manera autónoma, todas las soluciones luego permiten generar nuevos impuestos. Todo esto, ¿qué consigue? Consigue que tengas el sistema lo suficientemente configurado para que luego la generación de facturas de compras, solicitudes de materiales, gastos y demás, bueno, pues se alimente de forma automática sin tener tú que estar rellenando nada. Es decir, sí que hay una labor inicial que hay que hacer, que es la de configurar la compañía, como os he dicho, para poder pasar a la gestión de los proyectos. Bueno, pues ahora voy a continuar con la diapositiva, ¿de acuerdo? Me había quedado aquí en la guía práctica de la primera y pasamos a la siguiente. Bueno, aquí nos vamos a centrar en lo que es la planificación. Es decir, cuando nosotros ya tenemos configurada nuestra compañía con nuestras cuentas, con nuestros impuestos, que son los elementos principales, luego veremos que iremos completando algunos más, que afectan al módulo de almacén, que afectan al módulo de compras concretamente. Entonces vamos a pasar con la parte de la planificación. ¿Qué es importante en un proyecto dentro del sector de la construcción? Pues como ya sabemos, los plazos es un quebradero de cabeza. Y para ello tenemos que hacer una definición lo más concreta y correcta posible de los objetivos y el tipo de construcción, el tipo de servicio, qué tamaño, qué presupuestos, qué plazos. Y luego también hay que evaluar los riesgos que podemos encontrar y los recursos, ¿no? Pues en cuanto a la solicitud de materiales, no quedarnos escasos en cuanto al aprovisionamiento de materiales que necesitamos para la ejecución de una obra, como por ejemplo el alquiler de la maquinaria o la planificación del uso de la maquinaria cuando por ejemplo tenemos varios proyectos en curso. La gestión de costos y presupuestos. Pues bueno, esta parte también es fundamental en el tema de la construcción. ¿Por qué? Porque es donde más tienen que prestar atención en las compras, que eso
implica un gasto, evidentemente, y un costo. Es fundamental el poder hacer una gestión óptima de los costos que podemos prever que lleve la ejecución del proyecto, en cuanto a mano de obra, equipos, proveedores y otros gastos asociados. Derivado de esto, de los presupuestos, por ejemplo, con los proveedores, surge la necesidad, sobre todo, de poder controlar la gestión de proveedores y subcontratistas. ¿En qué sentido? Bueno, pues estas soluciones ERP nos brindan la posibilidad de poder establecer una comunicación directa con nuestros proveedores a través de correos electrónicos, por ejemplo, en el que nosotros desde el mismo sistema podamos hacer solicitudes de presupuestos a diferentes proveedores en una misma petición, o que podamos solicitar unos materiales para que nos lo provean. Pues todo esto, estas soluciones de hoy en día, como esta solución ERP que os estoy enseñando, lo brinda perfectamente. En cuanto a cumplimientos de normativas y regulaciones, bueno, pues es importante a la hora de planificar un proyecto qué normativas y regulaciones vamos a tener que cumplir, sobre todo por qué necesidades vamos a tener dentro del progreso o desarrollo del proyecto y que tendremos que cumplir para que no nos genere ningún tipo de problema. Y luego la gestión de cambios, ¿no? Y contingencias. Bueno, pues estar preparado para gestionar cambios en el alcance, en los plazos de entrega, por ejemplo, de los proveedores o presupuestos del proyecto y poder actuar con rapidez y agilidad ante un escenario que se nos presente, bueno, pues diferente al que teníamos planificado. Esto nos lo permite hacer durante la ejecución del proyecto gracias a toda la gestión que hacemos dentro de los proyectos. En la práctica, ¿qué quería enseñaros? Pues quería enseñaros cómo podemos crear un proyecto. Luego, dentro de esos proyectos, podemos ver qué tipos de proyectos hay y configurar proyectos, ¿vale? En cuanto a cuáles son las fechas, ese tipo de parametrizaciones que son importantes en cualquiera de las soluciones ERP que podemos encontrar. Derivado del proyecto, por supuesto, están las tareas, ¿no? Que las tareas, bueno, pues esto puede ser perfectamente aplicable ya no solo al sector de la construcción, sino que también sería aplicable a cualquier otro sector o ámbito. El tema de las tareas nos permite controlar en una escala de tiempo la ejecución de las mismas y su consecución hará que finalice la ejecución del proyecto de manera óptima. Al final, el seguimiento de estas tareas se vuelve fundamental. Y dentro de las tareas, pues asignamos recursos, ¿no? Estos sistemas ERP que tenemos hoy en día nos permiten definir diferentes tipos de actividad de nuestros, por ejemplo, empleados. Imaginemos que tenemos dentro de nuestra empresa un grupo, un equipo de 10 personas con diferentes características y competencias y podemos incluirlas dentro de este ERP para que luego el mismo sistema, en base al coste que tenga a la hora de trabajo de ese tipo de actividad o competencia, nos calcule automáticamente por la dedicación que hacen estos empleados o recursos a las tareas dentro del proyecto. Y luego, por supuesto, la adquisición de materiales. Bueno, pues voy a ir ahora, me he adelantado, voy a cerrar la presentación, vamos a la práctica, vamos a ir a los proyectos, ¿vale? Pues como todas las soluciones ERP, la mayoría en el menú de la izquierda podréis acceder a los diferentes módulos que nos ofrecen. Y en este caso, bueno, pues ERP Next tiene un módulo en la izquierda que es el de proyectos, donde inicialmente tenemos como un dashboard, un panel de control que nos permite previsualizar pues, aquellos proyectos que están abiertos para que tengamos una primera visión del estado del mismo. Luego veremos que tenemos muchísimas más opciones dentro del módulo de proyectos, como os he comentado, pues el proyecto, las tareas, el tipo de proyecto, el registro de las horas, que está relacionado con lo que os comentaba de que podamos traquear las horas dentro de las tareas, va a ser el tipo de actividad desempeñada por nuestro equipo, nuestros empleados, para poder calcular los costos de la actividad desempeñada dentro de la tarea, dentro de su proyecto. Pues bien, dentro del tablero también tenemos aquí como una previsualización con unos datos quizás más avanzados. Todo esto, las herramientas ERP lo suelen ofrecer, tienen una parte muy avanzada que es la elaboración de paneles de control que nos permiten tener gráficamente más bien los datos de ese módulo en concreto, como es en el caso de los proyectos. Y lo que vamos a ver es cómo se generan los proyectos. Bueno, pues los proyectos básicamente lo que vienen a recoger es, primero, el nombre del proyecto,
qué proyecto vamos a trabajar y vamos a registrar dentro del sistema, por ejemplo, obra en nueva construcción. Luego podríamos incluso decirle, si ya tenemos clara la planificación, qué fecha prevista tenemos de inicio, esto es una previsión, por supuesto, el estado, qué tipo de proyecto vamos a hacer, pues si es una obra nueva, una reforma. Recordamos que estos RPs proponen muchos datos y no hay por qué rellenarlos todos, pero yo sí que es verdad que suelo recomendar utilizar cuanto más detalle mejor, porque cuando ya manejamos un volumen de datos muy elevado, el tener la posibilidad de filtrar, votar y categorizar o agrupar los proyectos por estos datos que se nos van a pedir en el formulario ayudarán luego a la identificación de los datos y sobre todo pues, a excluir datos que no queremos dentro de la información que deseamos consultar. Dentro del proyecto podemos identificar al cliente, aunque puede ser un proyecto que surja de manera por una necesidad interna y no tengamos que asociar a un cliente. Eso no es necesario. Luego, ¿qué usuarios? ¿No? Pues si nosotros vamos a tener empleados que van a acceder a este portal para traquear sus horas, no en sí van a ser los que están dentro de la obra, porque evidentemente pues igual no nos interesa que estén accediendo a esta aplicación porque eso no resulta ágil para la monitorización de las tareas desempeñadas, pues podemos meter aquí tanto sí como no los usuarios que vayan a implicar, que vayan a intervenir dentro de este proyecto, dentro de esta misma plataforma. Por ejemplo, esta parte sí que tiene sentido pues, a la gente, pues, por ejemplo, el gestor del proyecto, coordinador, pues igual el ingeniero delineante que también necesite entrar en este sistema para juntar planos o documentación necesaria adicional del proyecto, pues eso lo podríamos incluir aquí y este sistema ya sería inteligente a la hora de aplicar las restricciones de permisos para poder acceder a los diferentes proyectos. Esto, si os imagináis un volumen de muchos proyectos, tiene mucho sentido. Cuando vamos a trabajar con pocos proyectos, pues tampoco es necesario. Es mejor dejar el sistema abierto y que los usuarios o que el que administra los proyectos se encargue de manera autónoma de gestionar todas estas notas. Bueno, pues en todos los proyectos podemos añadir algunas notas adicionales y los cálculos de costos y facturación. Nosotros podemos tener una estimación al alza o a baja de cuánto nos puede costar un proyecto. Esto no es un dato fijo, sino que va a ser un dato a partir del cual se van a hacer los cálculos de costos y de facturación, por lo cual nos va a calcular el margen en base a esta estimación que podemos hacer. No es un campo obligatorio, pero es un punto de partida como referencia para que las empresas puedan más o menos calcular la desviación que hay en el costo de un proyecto. La mayoría de RPs también incluyen esto, que es monitorear errores. Es que puedas tú programar una tarea periódica que te genere un informe del proyecto y te lo envíe por correo electrónico. Con lo cual, tú no necesitarías acceder al sistema cada vez que lo necesites para revisar el estado de un proyecto al día, o a la semana, o al mes, sino que directamente lo recibes en tu correo y ahí lo puedes consultar. Bueno, pues una vez que tenemos estos datos, ya habéis visto que no he tenido que rellenar tanta información, le daríamos a guardar y ya tendríamos creado nuestro proyecto. Fijaros cómo al crear este nuevo proyecto se nos presenta la ficha con otro aspecto. Ahora que hemos generado el proyecto ya tenemos como un panel de control principal, desde el cual tenemos la visión de todos los elementos que circulan en torno a la ejecución de un proyecto. Ya bien sea por parte del proyecto las tareas, las horas, qué incidencias, qué actualizaciones del proyecto. Es decir, si hay variaciones en las fechas de entrega, si hay variaciones, por ejemplo, en el coste estimado, los materiales, cómo vamos a poder solicitar materiales, podremos ver cuáles están en curso, podremos generar entradas de inventario para aquellas obras de nueva construcción, pues habrá que hacerse aprovisionamiento de cemento, de arena y de todos los elementos que sean necesarios para acometer esa obra. La orden de venta, nota de entrega y factura de venta sería ya para el proceso final, cuando nosotros ya nos encontramos entregando este proyecto. Y en ese caso sería lo que nos generaría aquí nuevos elementos, nuevos registros. Y luego la parte de compra, que es tan importante, ¿no? Todos los elementos que se van a ir comprando y se van a ir añadiendo a este proyecto para que el sistema calcule por proyecto la rentabilidad y la información necesaria para ver la salud de nuestro proyecto. Ya no solo a nivel de progreso, sino también a nivel de costos, ¿vale? Y rentabilidad. Bueno, pues ahora vemos que ya tenemos la ficha como nosotros antes la habíamos rellenado, que hemos un dato por aquí, pero ya me está pintando unos datos que serán los que después el sistema irá autoalimentando
automáticamente a medida que yo vaya incluyendo nuevos gastos dentro. Y aquí me calculará el margen. Bueno, pues evidentemente no vamos a andar ahora metiendo demasiados elementos, ya tenemos en este entorno de pruebas algunos ejemplos para que luego podamos ir viendo. Y luego, bueno, pues por supuesto voy a meterme en uno para que veáis el tema de las tareas. Vamos a esperar aquí. Bueno, pues en este proyecto no tiene muchas cosas, pero sí que tiene aquí 2 tareas y 2 registros de obras. Como veis, también hay 4 facturas de venta. Bueno, pues ha habido una serie de acciones que se han llevado a cabo dentro de este proyecto. Y la mayoría de soluciones ERP tienen un enlace que nos lleva a los elementos que componen la elaboración de ese proyecto. Inicialmente tenemos estas 2 tareas y desde aquí vemos pues, cómo se encuentran, en qué estado, qué prioridad tienen. Esto lo podemos mostrar en diferentes tipos de diseño, pero eso lo veremos más adelante con las tareas de los proyectos. Vamos a volver a la diapositiva, vamos a pasar a la siguiente, que es la ejecución. Bueno, ya hemos hecho una planificación, ya hemos generado nuestro proyecto, ya tenemos la compañía creada. Es de vital importancia en la ejecución del proyecto, bueno, pues llevar el seguimiento de las tareas, como hemos visto ahora, que ahora pues entraremos un poquito más en detalle. Eso nos va a permitir tener el control del proyecto y sobre todo monitorear ese progreso, ¿no? Aquí también tiene importancia en la ejecución los documentos que se van recopilando durante el progreso de ese proyecto. Bueno, pues todos esos documentos, ahora os voy a mostrar cómo la mayoría de soluciones ERP brindan la posibilidad de adjuntar documentación al proyecto, bueno, pues a las tareas, a cualquier elemento que se vaya a añadir dentro del proyecto. Por ejemplo, vamos a ir a mostraros, como os iba a explicar hace un momento, una manera de visualizar las tareas en formulario GAN. Vamos a ver el panel de control del proyecto, que ya lo habéis estado revisualizando previamente, el tablero de conexiones, que es lo que os he enseñado, y las tareas de asignación de recursos y el control de recursos. Eso vamos a ver ahora mismo. Pues voy a volver otra vez a la aplicación. Voy a elegir otro proyecto, ¿de acuerdo? Vamos a elegir, por ejemplo, este. Este tiene muchos más elementos, pues como veis, aquí tengo un proyecto para una construcción de viviendas en Lauqui, en el que, bueno, pues fijaros que ya ha habido un aprovisionamiento de materiales. Este es el panel de control o de conexiones, ¿vale? Donde tenemos la visión, como os he dicho antes, de todos los elementos que van generándose a partir del progreso de la evolución del proyecto. En el apartado de las tareas hay diferentes formas de visualizar. En este caso, tenemos el formulario GAN que nos permitirá en la escala de tiempo poder visualizar todas las tareas. Bueno, pues como veis, ahora podemos visualizar aquí que tenemos una tarea que se encuentra al 50%. Aquí tenemos otra tarea que parece que ya ha terminado. Bueno, pues estas herramientas, si nosotros lo ponemos, por ejemplo, mensual, tenemos una visión más global. Veis cómo los diferentes informes que nos proponen las soluciones ERP nos facilitan la lectura de la ejecución del proyecto en cuanto al conocimiento de todas las tareas, ¿no? Pues la zanja, la limpieza, el levantamiento del muro. Todo esto que está relacionado con nuestro proyecto nos permite visualizar el estado del mismo a partir de esas tareas. ¿Qué genera las tareas? Bueno, pues cuando nosotros tenemos que generar una tarea para un proyecto, vamos a entrar a nuestro proyecto de viviendas de Lauqui, ¿vale? Desde los mismos soluciones ERP podemos generar una nueva tarea. Pues, por ejemplo, puede ser generar un contrato, fijaros, una tarea documental. Bueno, pues, ¿qué nos suelen pedir estos sistemas a la hora de generar una tarea? Bueno, pues nos piden un asunto. ¿Qué peso tiene esta tarea dentro del conjunto de tareas que conforman el proyecto? Si surge a partir de una incidencia, los sistemas ERP de hoy en día nos permiten también, bueno, pues el poder relacionar o vincular las tareas con elementos adicionales. En este caso, como veis, hay incidencias. Podemos incluso, tras la entrega en un servicio postventa de una obra, de una casa, pues en ese periodo de garantía poder ir registrando las incidencias.
¿Y qué conseguimos con ello? Pues a partir de esa incidencia generar la tarea que soluciona la misma y con lo cual todo ese coste también irá añadiéndose a ese proyecto puesto que entra dentro del periodo de garantía y por lo tanto cubre el alcance del producto, ¿vale? Del empleo. Tipo de tarea que vamos a realizar. Bueno, pues aquí es otro sistema de categorizar que la mayoría de sistemas RP suele brindar para poder, como os he dicho antes, pues a partir de que se completen esos datos, poder acotar y de buscar información más detallada utilizando categorizaciones dentro de las. En estos sistemas RP de hoy en día también, ¿por qué no? Propone diferentes colores. Todos sabemos que si nosotros podemos darle ese toque de color que nos permita para nosotros internamente identificar esa tarea de una manera especial respecto del resto, pues eso también es una ayuda visual y la verdad es que se agradece a la hora de visualizar informes que tienen muchos datos. Cuando hay muchas tareas, eso ayuda y es de gran apunte. Luego, es muy importante la fecha prevista de inicio. Si bien es cierto que es difícil cumplir con los plazos, ya no solo en el ámbito de construcción, yo creo que eso sucede en todos los ámbitos, sí que necesitamos una fecha prevista de inicio. ¿Para qué? Para que el sistema pueda calcular los plazos, cómo va el progreso de ese proyecto, si se encuentra atrasado. Todo ese sistema de control de plazos y tiempos se basa en base a lo que tú establezcas en estos campos. Pues nosotros vamos a pensar que vamos a generar la fecha prevista de inicio de esta tarea para este momento, puesto que generar un contrato pensamos que no nos va a llevar mucho tiempo, con lo cual sí, pues si tenemos que justificar muchísimas normativas o cumplimientos, pues vamos a ponerle todo esto y luego desde aquí pues podemos calcular tiempo previsto. Cuando es un tiempo de actividad en obra no se suelen utilizar tanto las tareas y las horas, porque eso los operarios están las 8 horas en la obra o las que sean y no salen de ahí. Pero sí que, por ejemplo, cuando hay diferentes tipos de actividad, como por ejemplo gestión documental con diferentes perfiles, pues sí que podemos decir, oye, pues mira, generar un contrato nos cuesta 3, 4 semanas. Pues bueno, pues calculamos que son 160 horas aproximadamente y esto, bueno, pues es otra manera de controlar el tiempo y la dedicación que vamos a desempeñar en esta tarea. Luego podemos explicar aquí todos los detalles de la tarea y como por último en este sistema pues nos permite asociar o asignar esa tarea a un determinado departamento. Aquí los departamentos, os podéis imaginar, pues es que es departamento de finanzas, departamento financiero, departamento de contabilidad, aquellos departamentos que vosotros de manera autónoma también en estos sistemas podréis alimentar y mantener de manera autónoma. Bueno, pues una vez que tenemos generada la tarea, la guardamos y esto lo que hará es pintarse en la escala del tiempo dentro de este proyecto, ¿vale? Que es el proyecto 1, que lo vamos a ver ahora mismo. Vamos aquí al proyecto y veremos esa tarea en color verde cuando yo le dé al formulario de la para poder identificarla. A ver si me hace caso. Quito los filtros. Aquí está. Y la veis, ¿verdad? Muy claramente. Bueno, pues como veis, ahora no hay muchas tareas, se ve fácil, pero cuando manejamos muchos elementos dentro del proyecto, esto es de bastante utilidad, como os he dicho, ¿vale? Por eso insisto en ello. ¿Qué más tenemos para ver en esta parte? Bueno, pues el tablero de conexiones hemos visto, la asignación de recursos, y la asignación de recursos va más allá de los recursos personales, o sea, del personal o el equipo que tenga la compañía. También el aprovisionamiento de recursos también aplica al material, ¿vale? Pero sí que es verdad que nosotros, bueno, en este caso la sesión que tenía preparada hoy, lo vamos a ver un poquito más adelante y entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva. Voy a pasar al modo presentación. Ya vamos a entrar en el flujo de control de compras. Bueno, ¿qué pasa en el control de compras? Como os he dicho anteriormente, para la empresa de la construcción, la gestión y los costos de la obra son muy, muy importantes, porque es lo que más genera dentro del acometimiento de la ejecución de una obra. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de lograr con este control de los gastos? Este control de los costos. Pues buscamos la rentabilidad. Como todos los negocios, todos pretenden siempre que saquen la mayor rentabilidad y por consiguiente generar buenos beneficios y ese es el principal propósito. Para eso trabajamos y nos desempeñamos con eso.
yo creo que en todos los ámbitos. Pero sí que es verdad que en la parte de las obras, bueno, pues el tema de las compras y los gastos es importante controlar. Vemos viendo que en las diferentes empresas pues, les gusta controlar el tema de los costos directos e indirectos, identificar desviaciones presupuestarias, aplicar medidas correctivas. Aquí sobre todo me estoy refiriendo justo en el punto siguiente, habla de gestión y control de variaciones en el presupuesto cuando hablamos de presupuestos para proveedores también. Es decir, la parte de los proveedores o la figura del proveedor se convierte en una parte importante porque es una figura fundamental a la hora de hacer aprovisionamiento de la materia prima o de los elementos que necesito para el cumplimiento de nuestra obra. Esto, los sistemas de hoy en día, como el que yo os estoy presentando, lo permite gestionar de una manera bastante avanzada, en el que puede haber, como os he dicho antes, un canal de comunicación abierto con el proveedor para que se vaya haciendo esa solicitud de materiales y hacer el aprovisionamiento con unos plazos previstos que nos permitan manejar con facilidad la ejecución del proyecto. El hecho de que estemos controlando todos esos presupuestos, todos los costes, todos los gastos, pues nos dan esa visión financiera que necesitamos, ¿no? Sobre todo porque nos van a permitir tomar decisiones empresariales con buen criterio, sobre todo basadas en una fiabilidad del dato excelente. Entonces, vamos a pasar a la práctica y fijaros que en este punto vamos a ver bueno, pues, la figura de proveedores, como os he dicho, es tan importante y se vuelve tan vital en el flujo de compra. Las compras, los contactos, la dirección, las dimensiones contables, cómo podemos manejar diferentes listas de precios de nuestros proveedores y cómo manejamos los presupuestos. Entonces vamos a ir a... Me voy para atrás. Bueno, pues ahora, como antes he ido al módulo de proyectos, ahora me he metido en el módulo de compras. Desde aquí tenemos acceso a todos los elementos que operan, diríamos, dentro del flujo de compra y ya nos adelanta el sistema pues, una tendencia de las órdenes de compra. Desde aquí podemos tener pues, esa visión en la escala del tiempo mensual del año en curso, pues cómo ha ido la evolución o la tendencia de nuestras órdenes de compra. Eso es en términos generales, no aplica a un proyecto, sino que aplica a la compañía. De ahí que tenía la importancia al principio de esta sesión cuando os he enseñado cómo generar la compañía. Si tenemos varias compañías, estos gráficos se pueden hacer de manera independiente para cada una de esas compañías o bien aglutinar todas las compras de ambas compañías dentro del mismo informe, con lo cual tenemos una visión global empresarial o una visión individual de una empresa o compañía. Dentro de las compras tenemos la figura del proveedor, como os he dicho. Los proveedores es una parte importante. Aquí tenemos pues un listado de diferentes proveedores que se han estado utilizando en este entorno de pruebas, pero vamos a ver cómo los sistemas de hoy en día nos proponen almacenar la información del proveedor. En la información del proveedor, básicamente vamos a recoger el nombre, ¿vale? El país, qué grupo de proveedores, otro nivel de categorización, ¿vale? En qué sentido que nos dé sentido a la hora de identificar este proveedor. ¿Qué tipo de proveedor? Si se trata de un autónomo, que sería individual, una compañía o si fuera una empresa colaboradora. ¿Qué tipo de moneda vamos a operar con este proveedor? Bueno, pues en este caso los sistemas de hoy en día nos permiten ya no solo operar con el euro, sino que para posibles transacciones internacionales también nos permite operar con diferentes monedas si nuestro proveedor así lo requiere. Las listas de precios. Estas listas de precios, aunque yo tengo aquí un valor para seleccionar, puede ser gestionado y mantenido de forma autónoma por los usuarios. Es decir, los sistemas RP de hoy en día te permiten también, pues diríamos, tener vuestra propia lista de precios. Mirad, os voy a mostrar cómo desde aquí accedemos a las diferentes listas de precios. Podemos tener una lista de precios para compras, una lista de precios para ventas, e incluso podríamos tener para compras más de una lista, con lo cual podemos tener diferentes listas de precios para un determinado flujo. En este caso estamos hablando de compras.
Esto nos lo permiten hacer los sistemas de hoy en día, menos este, si así lo permiten, pues por ejemplo, cuando vamos a operar con países que están en el extranjero, podríamos aplicar una lista de precios distinta para poder extraer lo que son los precios extranjeros o con los precios internacionales con los precios de moneda nacional. Esto nos permite y nos da muchísima versatilidad a la hora de mantener los precios que vamos a manejar con nuestros productos. Volviendo a la ficha del proveedor, bueno, pues entre otros datos que nos permite almacenar, como también hemos visto en el modelo de los proyectos y demás, o de la compañía, bueno, pues es sobre todo KENIC, con el KENIC va a operar este proveedor. Esto es importante a la hora de realizar todas las transacciones, tener identificado este proveedor adecuadamente, qué dirección de contacto, qué personas de contacto, qué contabilidad tiene. Bueno, pues aquí es un punto importante el tema del proveedor y la contabilidad. Hay empresas que tienen un sistema avanzado de contabilidad, otros que lo tienen estandarizado o muy normalizado, con lo cual no entran en particularizaciones o especificaciones muy detalladas de la contabilidad, pero estos sistemas están abiertos a esas dos opciones, es decir, tanto el que quiere utilizar algo muy estándar que permita al sistema operar de forma autónoma, o como aquel que quiere ir a un nivel más elevado. ¿A qué quiero llegar? Pues a que nosotros a nuestros proveedores, dentro de nuestro plan contable, podemos asociar una cuenta específica dentro del grupo de cuentas de proveedores, dentro del plan contable del modelo español. Con esto conseguimos que luego, por ejemplo, los informes que saquemos del libro de cuentas, con los balances y demás, estén perfectamente desglosados y detallados a ese nivel de proveedor. Si nosotros dejamos el sistema abierto no significa que no vaya a funcionar, pero sí que es verdad que cuando nosotros haremos compras a proveedores, el sistema automáticamente utilizará el grupo contable genérico de proveedores para acomodar ahí todos los saldos que se vayan recogiendo dentro del sistema en esas compras. Y por último, configuración, ¿no? Bueno, pues nosotros somos capaces también en estos sistemas, como este que os propongo hoy, para gestionar este tipo de cuestiones, nos permiten generar los recibos de compras en la factura o las órdenes de compras en la factura o la factura y viceversa. Incluso podemos pues bloquear al proveedor si vemos que en un determinado momento no se están cumpliendo con los plazos para que no salgan de nuestro sistema ninguna petición de pedido, de presupuesto, etcétera, que podemos hacer con nuestros proveedores. Luego, dentro de los proveedores, os enseño cómo funciona. Fijaros que tenemos también, bueno, este lo he creado, pero voy a mostraros uno ya existente, por ejemplo, este. Para que veáis que una vez que generamos tanto un proyecto de una compañía, un proveedor, en los sistemas como el que os estoy proponiendo, como el que os estoy enseñando, presentando hoy, todos tienen su propio tablero, con lo cual siempre hay una visión global de cualquier tipo de elemento. No necesitas estar a un alto nivel para ver una información global, sino que la información es fantástica porque te da todos los datos y todos los detalles, ya no solo de una compañía, sino de un proyecto, incluso más allá de un proveedor, y luego incluso veremos que hay un producto, con lo cual nos permite tener un control y una visión completa de todos los elementos que nosotros vamos registrando en el sistema. Pues como veis aquí, bueno, os he cogido un proveedor que evidentemente no tiene ninguna transacción, en curso, no hemos operado con él, pero que en el caso de que hubiéramos solicitado órdenes de compra, recibos de compra, facturas de compra, pues todo esto lo tendría indicado con unos números como hemos visto anteriormente en los proyectos, ¿no? Pues esos elementos que tenía mencionados. Y desde aquí, bueno, pues de una manera bastante sencilla e intuitiva podemos ir viendo los diferentes apartados donde se recoge información específica que indican cada una de las pestañas. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Luego, sí que es verdad que durante la ejecución del proyecto estamos en la gestión de compras. Hemos visto, bueno, pues el tema de los proveedores, es figura tan importante que es dentro del flujo de compra. Y luego sí que es verdad que, bueno, pues yo he querido recoger en esta diapositiva, bueno, pues qué tipo de incidencias o desafíos surgen a la hora de acometer a la hora de acometer los proyectos, ¿no? En la gestión de plazos y costos. ¿Qué es lo que suele pasar muchas veces? Bueno, pues se producen retrasos en la entrega de materiales. Muchas veces la empresa de construcción experimenta retrasos en el aprovisionamiento de los materiales por problemas con los proveedores, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? Pues que al final eso genera retraso también en la obra, causa demora, no podemos iniciar esta tarea, tenemos al personal pagado, esto no puede ser porque supone un coste ya no solo por el personal, sino por la maquinaria que tenemos reservada para ese momento. Bueno, pues todo esto, los sistemas como el que os estoy enseñando hoy, bien lo controlan porque nos permiten hacer un control de los plazos que nosotros exigimos en parte a los proveedores cuando hacemos una solicitud de material. ¿Qué es lo que sucede también? Bueno, pues que también nos encontramos con que las empresas lidian con cambios de alcance de proyectos, porque hay que ajustar un trabajo que ya se ha realizado o que no era lo que se había pactado o acordado en el contrato inicial. Bueno, pues todo esto es importante hacerlo durante todos los procesos que vayamos a aplicar dentro de nuestro proyecto y es importante que tengamos eso siempre en cuenta. Luego, pues que también surgen problemas en los sitios, ¿no? ¿Cuántas veces nos encontramos que durante la excavación nos encontramos con unas condiciones que, pues, o que encontramos algunos restos que por cualquier causa nos impiden el trabajo, que las condiciones, como explicáis, ¿no? del suelo no son las previstas? Bueno, pues esa serie de contingencias hay que controlarlas para que nosotros podamos hacer actualizaciones dentro de nuestra planificación y nuestra ejecución del proyecto. Y luego, pues los problemas que también lidian las empresas de la construcción son la coordinación con las subcontratas, ¿no? Hay empresas que se dedican al sector de la construcción que operan solo con factura origen, que son solo, diríamos que actúan solo como el papel del proveedor, pero hay empresas de la construcción que aglutinan todo este tipo de empresas, ¿no? Que subcontratan, ¿no? Pues, por ejemplo, la empresa que se dedica a hacer soleras, pavimentos, alicatados, bueno, pues ese tipo de actividades las tienen subcontratadas y es fundamental también en la gestión de optimización del éxito. Bueno, pues en lograr el éxito del proyecto es coordinar todo eso de manera eficiente, que si bien es cierto, me consta que no es nada fácil. Entonces, ¿qué es importante para poder controlar esas contingencias? Bueno, pues es fundamental la optimización del inventario. Como os he dicho hace un momento, dentro de esos desafíos que nosotros identificamos dentro del sector de la construcción, también encontramos cómo subsanarlos. Y cuando nos queremos referir a la optimización del inventario, nos referimos a lo siguiente: que todas las solicitudes de materiales y órdenes de compra que hagamos a nuestros proveedores tengan unas fechas que nos permitan hacer una gestión óptima de los plazos de entrega. Que nosotros incluso podamos hacer un aprovisionamiento con una automatización que nos permita solicitar materiales del sistema sin que yo tenga que darme cuenta de ello. Es decir, si nosotros estamos generando una cantidad de hierro y no tenemos lo suficiente, que el sistema sea suficientemente inteligente como para que solicite y envíe una petición de material al proveedor de manera automática. Todo esto lo permiten los RPs de hoy en día y el que os estoy presentando hoy, eso también lo incluye, por supuesto. Luego, nos permiten la optimización del inventario que te permite, bueno, pues el hecho de que estos RPs también incluyen el módulo de contabilidad nos da, diríamos, más amplitud a cómo queremos contabilizar ese inventario. Me voy a explicar un poco mejor. Nosotros podemos tener el inventario y meter 5 manzanas, 5 naranjas y luego vendo 2 naranjas, resto 2 naranjas. Todo eso a nivel de stock de inventario lo entendemos muy bien. Pero me he encontrado a lo largo del tiempo en los contactos que he compartido con diferentes empresas de la construcción que ellos no trabajan con almacenes donde guardan esas manzanas y esas naranjas. Lo que hacen es solicitar el material y todo ese aprovisionamiento de materia prima y lo envían a la obra. Con lo cual, como podéis ver ahí, no hay ninguna transición de ese material desde el proveedor a un almacén que luego eso se distribuye a la obra. Y algunos se pueden preguntar, ¿y eso cómo lo podemos gestionar? Bueno, pues igualmente puedes gestionarlo como que hay un aprovisionamiento en el stock, pero a nivel contable, el hecho de que todas estas soluciones RP, como la que os presento hoy, incluya el módulo de contabilidad y esté perfectamente ligado y conectado con el de compras y el de stock de inventario, nos permite a nosotros, a través de una transacción contable, dar una entrada de aprovisionamiento a un proveedor o a un acreedor.
¿vale? Generar una entrada de una transacción con un coste determinado de acopio de hierro, por ejemplo, y ya tenemos de esa forma en nuestra contabilidad la visión de ese inventario, ¿vale? Por eso hablaba de un inventario contable preciso. En ambos casos se puede operar perfectamente con los sistemas de hoy en día, tanto si quieres llevar un inventario contable como si quieres llevar un stock real, un inventario real y físico. Luego, en la parte del inventario cobra también especial importancia las tendencias, ¿no?, de demanda. Es decir, ¿qué nos permite identificar tendencias? Pues nos permite identificar que después de 10 obras de un mismo tipo hemos visto que siempre nos hemos quedado escasos con hierro, o nos hemos quedado escasos con la estimación que hemos hecho de la libertad, o nos hemos quedado cortos, por ejemplo, o nos hemos excedido, siempre nos tenemos un sobrante de cemento o arena o hormigón. Bueno, pues los informes te van a permitir a que eso no vuelva a suceder, ¿no? Y ya no vas a tener que estar esperando tanto tiempo para verlo, sino que ya con los primeros proyectos, los informes de tendencias ya te van a estar marcando cuál es la tendencia de tu compañía con un determinado producto, con una determinada orden de compra. Con todo esto, optimizar tu inventario enormemente. Luego, para los sistemas ERP, al final, gestionando este inventario de forma óptima, lo que vas a conseguir es una eficiencia en toda la gestión de materiales. Y eso que conlleva, pues, la reducción de costes y de gastos, porque ya no tendrás que hacer un excedente de inventario, de stock en tu inventario. Siempre tendrás lo que necesitas para cada una de las ejecuciones de los proyectos. Entonces, para la práctica que tenía pensado en este caso, era enseñaros cómo es la configuración del stock, cómo es la solicitud de material, cómo son los almacenes y cómo estos sistemas como el que os estoy presentando hoy brindan esta funcionalidad y esta gestión. Y vamos a almacenes. Bueno, pues vamos a conocer un módulo más que tiene importancia dentro del sector de la construcción. Ese módulo es el almacén. Podemos tener tantos almacenes como necesitemos. En este caso, vamos a ver cómo desde aquí, ¿vale?, desde el módulo de almacén, veremos todos los elementos que conforman o componen la configuración, transacciones, operaciones que circulan en torno a la gestión del almacén. Como un primer apartado, bueno, pues desde aquí ya tenemos un control del producto, tenemos un control de las listas de precios, tenemos un control de muchos elementos que nos ayudan a facilitar, automatizar y gestionar toda la gestión el mantenimiento de productos, materiales y demás. Transacciones de stock. Aquí podemos hacer la solicitud de materiales, las inventario y luego desde aquí tenemos en la configuración la configuración de inventarios. En este caso podemos tener tantos almacenes como deseemos. Podemos tener un almacén primario y un almacén secundario. Y el árbol que nos demande nuestro negocio. Desde aquí teníamos esa visión de almacenes. No es necesario tener tantos. Al final, esto, como os he dicho, básicamente es para que nosotros luego podamos calcular por almacenes cómo han sido los movimientos y que incluso para aquellas empresas que sí que tengan diferentes almacenes puedan hacer movimientos entre los mismos. Con lo cual podemos hacer transiciones de productos de material entre los diferentes almacenes que compramos. En cuanto al stock, me gustaría enseñaros algunos de los informes que tenemos, que tenemos de manera predeterminada dentro del almacén. En este informe podemos ver dentro de una escala de tiempo cuál es la situación de uno de los productos que tenemos dentro de donde estamos viendo en cada uno de los momentos que ha habido un aprovisionamiento del material y cómo ha habido también salidas, ¿vale?, de ese producto. Por ejemplo, nosotros ahora estamos dentro del almacén, pero si fuéramos el producto en concreto, veremos que todas estas transacciones que han sido realizadas están dentro de ese mismo producto. Yo he venido al cemento y, como una vez más en este sistema, te permite ver en un panel de control todas las iteraciones que ha habido con este producto dentro de nuestro sistema. Pues
Pues mira, hemos visto que este producto tiene 3 precios. Hemos visto que hay una solicitud de materiales, presupuestos de proveedor, que ha sido solicitado en una orden de compra, que ha habido varias facturas de compra que lo incluyen, incluso que ha habido varias entradas de inventario. Y aquí, quiero que prestéis atención a esto, tenemos el nivel de stock. Como podéis ver, ahora tenemos 0, pero aparece entre paréntesis 2000. ¿Qué significa? Que nosotros hemos pedido 2000 kilos de cemento, pero todavía no ha llegado al almacén. Significa que la solicitud de material está generada. Entonces, ¿cómo podemos ver las solicitudes de materiales de este producto? Pues es aquí, en el flujo de compra, como veis aquí, tenemos las solicitudes de materiales y veis que aquí tenemos una solicitud de material pendiente de recibir. Dentro de la solicitud de material, pues ya estamos viendo, ¿no?, qué código de producto hemos pedido, para qué almacén lo queremos y, bueno, pues podemos recoger más información como el estado del mismo o saber qué centro de costos está asociado, etc. Volviendo al almacén. Otro de los informes importantes es el cantidad de inventario proyectado. Como habéis visto, el cemento no tenía ninguna unidad de stock, pero ya podemos saber si tenemos proyectado, para saber si tenemos que pedir más o controlar si no es necesario o si hay que detenerlo. Bueno, pues desde este informe, que casi todos los informes están ya predefinidos, con lo cual no tenemos que pasar largas horas diseñando nuestros informes, ya tenemos una visión de cómo este material, este producto, el cemento, tiene una cantidad solicitada y en curso. Con lo cual, con estos informes podemos ver la situación de cada uno de los productos y de cada uno de nuestros almacenes. Por ejemplo, resumen de existencias. Aquí tenemos para este producto el cemento, el resumen de la solicitud de existencias que vamos a tener para este almacén. ¿Qué más elementos hay de interés dentro de lo que es la gestión del almacén? Bueno, pues como habéis visto, los productos será una parte importante. Hemos entrado en la ficha del cemento, pero podemos tener múltiples productos, ¿vale? Cada uno de esos productos tendrá su propio panel de control o tablero, donde tendremos todos los elementos que han intervenido dentro de este producto. Pues fijaros, aquí ha habido un producto que está en más de 99 facturas y compra, ¿vale? Pues es un producto que se demanda bastante. A nivel de contabilidad, bueno, pues tenemos aquí también la lista de precios que asociamos a ese producto, el almacén por defecto y, como veis, más información, como por ejemplo, stock de seguridad. Esta parte es importante porque este es un proceso que podemos automatizar en nuestra adquisición de producto, y es que nosotros a los sistemas como el que os estoy presentando hoy, nos permite crear un stock de seguridad. ¿Qué significa el stock de seguridad? Que el sistema, en cuanto detecte que hay una orden de compra, una orden de venta que supere el stock que tenemos de seguridad para ese producto, automáticamente el sistema enviará una nueva petición de una nueva orden de compra para el proveedor relación. Para ello tendríamos que tener aquí los diferentes proveedores a los que les llegaría esa orden de compra. ¿Por qué hay varios? Pues porque también estos sistemas nos permiten solicitar presupuestos, no a uno, sino a varios proveedores a la vez, con lo cual no tenemos que generar 3 correos para cada uno de ellos o buscar los 3 correos de cada uno de ellos, sino que directamente desde estos sistemas, como el que os presento hoy, tenemos la posibilidad de solicitar presupuestos a todos los proveedores de un determinado producto. Como veis, hablo mucho de notificaciones, pero sí que es verdad que eso agiliza muchísimo el proceso de comunicación entre ya no solo el proveedor, que estamos hablando del flujo de compra y es una parte vital, sino ya en el flujo de venta, ¿no?, cuando también hacemos las facturas y vamos enviando a nuestros clientes las facturas. Luego tenemos la parte de ventas, qué descuentos podemos aplicar a nuestros productos. Pues bueno, todo lo que os podáis imaginar en torno a un producto y que pueda afectar ya no solo al almacén, sino calidad, compra, venta, incluso los sistemas de hoy en día, como el que os presento hoy, incluyen procesos de inspección de calidad, que tanto sentido cobra cada día más, porque es lo que nos da valor a nuestro producto como tal, la calidad de ejecución y la calidad de finalización de nuestros proyectos y nuestras obras, ¿no? En este caso no nos vamos a centrar en este apartado, pero que veáis cómo las herramientas de hoy en día, como la que os presento hoy, bueno, pues lo supera esa funcionalidad con creces. Pasamos a la siguiente diapositiva.
¿Está bien? Otro pequeño detalle eléctrico. Vale. No. Tiene un problemilla de batería. Nos hemos dado cuenta que no funciona. Disculpad. Bueno, ahora que estábamos viendo el tema de los productos, directamente vinculado con él es el tema de los presupuestos con los proveedores, como os he contado. Y bueno, pues, ¿qué nos permiten las soluciones de hoy en día como la que os presento? Bueno, pues esa base de datos y proveedores, como hemos visto al principio, que hemos creado un proveedor, y cómo podemos hacer una gestión óptima de todos nuestros proveedores, poder acceder al listado de los proveedores acotado por una categoría, por un tipo de proveedor, por un tipo de actividad concreta o por los productos que nosotros estamos interesados en comprar. Es importante también hacer un seguimiento, ¿no?, de esos presupuestos, porque de nada sirve que utilicemos ese tipo de elementos y luego no le vamos a dar seguimiento. Es decir, puede que nosotros no nos convenga dar solicitando presupuesto, haciendo la aceptación, generar la orden de compra y directamente ya tenemos pactado un precio con ese proveedor, estamos contentos, hay cierta fidelización en ambas partes y ya directamente pues podemos generar la factura de compra o la orden de compra para ese proveedor. Pero bueno, hay casos en los que cuando queremos manejar un volumen de proveedores elevado para poder manejar los mejores precios de mercado a la hora de adquirir materiales para poder ganar rentabilidad y tener un mayor margen, bueno, pues estos sistemas te lo permiten perfectamente, como os he enseñado hace un pequeño. Luego, la generación de informes. Pues como veis, existe un montón en esta parte. ¿Por qué? Porque como ya os he dicho al principio, los informes son fundamentales. En cada uno de los módulos hay una gran variedad de informes ya predefinidos, como la herramienta que os presento hoy, que tienen muchísimas casuísticas de las que se han ido recogiendo a lo largo del tiempo con las empresas bueno, pues que han lidiado con sistemas de gestión empresarial como el que os estoy enseñando. Eso le da un valor y una fuerza terrible a la hora de encontrarnos casuísticas no contempladas. ¿Qué quiero decir? Que bueno, pues estos sistemas la verdad que son tan completos que cualquier casuística particular que tú identifiques dentro de tu modelo de negocio, el sistema te lo va a saber resolver de una manera eficiente, intuitiva y sencilla. Si bien igual en algunos casos por su complejidad puede estar un poco enrevesado, al final estos sistemas te permiten hacerlo de una manera bastante correcta. Y luego, bueno, pues antes hablaba también de la integración con sistemas de contabilidad. Pues esto es fundamental. Hablaba de la integración de la contabilidad con el almacén, pero es que la contabilidad también está directamente ligada también con los proveedores. Como ya os he dicho antes, a los proveedores podemos asociarles una cuenta contable particular independiente y eso se consigue gracias a cómo la contabilidad se integra con cada uno de los módulos y apartados de nuestro negocio y de nuestra empresa. Al final lo que se pretende con el control de presupuestos de los proveedores pues es garantizar la cadena de suministro, ¿no?, que es lo que indica esa pequeña frase que tenemos al pie de esta diapositiva, ¿no?, porque es fundamental, es la base de nuestro trabajo. Al final, tener el material para poder trabajar en la obra es fundamental y no necesitamos tener problemas de que nos quedamos sin materiales. Los sistemas lo que van a permitir es evitar ese escenario, el escenario en el que tengas problemas con las diferentes materias o productos que necesites para el acometimiento de una obra. En este caso, os voy a enseñar cómo se pueden automatizar pedidos, cómo se pueden visualizar los principales informes de proveedores y cómo, por supuesto, dentro de lo que era el apartado que os había comentado anteriormente, dentro del primer punto de los gastos, del control de costos y demás, está el informe de los pagos, ¿no? Llevar al día todos nuestros pagos pendientes y toda nuestra contabilidad, porque eso garantiza y preserva la salud financiera de nuestra empresa. Entonces, os voy a enseñar ahora la parte de cómo solicitar
presupuestos dentro del proveedor. A ver, voy a probar aquí. Vamos allá. Salimos. Aquí tenemos varias solicitudes de cotización. Esto es lo que se estaba comentando ahora mismo, ¿no? El tema está directamente relacionado con la optimización de la gestión del inventario. A su vez, eso, pues directamente relacionado con los proveedores, la adquisición de materiales y cómo nosotros podemos solicitar diferentes presupuestos a diferentes proveedores. Pues bueno, aquí tenéis un ejemplo de cómo esta herramienta nos brinda la posibilidad de solicitar a diferentes proveedores un determinado producto. ¿Qué conseguimos con esto? Lo que os comentaba antes. Poder manejar diferentes precios para poder ampliar el margen de beneficio que podemos querer aplicar, ¿no?, en la adquisición de materiales. No sin caer en el error de coger una calidad que luego no garantice pues una entrega exitosa de nuestro producto final o nuestro proyecto o nuestra obra. Bueno, pues desde aquí nosotros podemos tener bueno, pues ese control, ¿no? Esto lo que hace automáticamente en este sistema es generar un correo electrónico que veremos al pie. Bueno, este es un ejemplo que tenemos dentro de este entorno, pero lo que genera esta solicitud de cotización son 3 comunicaciones, como estáis viendo aquí, que les llega a los diferentes proveedores, de manera independiente, por supuesto, no hay por parte de cada uno de ellos ninguna vinculación con esta comunicación con el correo del resto de proveedores y lo manejas de forma independiente. Estos sistemas te permiten incluso permitir la entrada de vuelta de ese correo, con lo cual podríamos recoger dentro de este mismo sistema la respuesta o el precio que nos brinda este proveedor. Eso también está muy avanzado en los sistemas RP de hoy en día como este y todavía agiliza muchísimo más la tarea administrativa de abrir el correo, ver qué es lo que nos ha mandado. Bueno, pues si todo lo tenemos integrado en este sistema sería fantástico. Bueno, voy a continuar con la diapositiva porque me comunican desde aquí que entramos ya en un periodo de poco tiempo y casi que estoy cumpliendo los plazos que me había preparado para esta presentación. Y va a terminar con el tema del cumplimiento de normativas fiscales, por darle un poquito de añadido a qué necesitamos dentro de un RP para poder cumplir con todas las necesidades para gestionar ya no solo el proyecto, sino para cumplir con las normativas fiscales. Y aquí quería hablaros pues, de Ticket Buy, ¿no? En la actualidad, sobre todo aquí en el País Vasco, la mayoría de soluciones RP ya integran esta funcionalidad y Ticket Buy, como ya sabéis la mayoría de vosotros, y para los que no lo sepáis os lo resumo rápidamente, es un sistema que te permite conectar directamente con la Hacienda foral en la que en tiempo real se emite toda la facturación de venta que vas generando, ¿vale? Ticket Buy nace inicialmente para todo el flujo de venta, luego ya están planteándose incluso incluir ya la parte del flujo de compra, pero todavía eso no lo tienen bastante avanzado, pero sí que es una necesidad y una obligatoriedad para todos los epígrafes de la actividad que se desempeñen empresarial. Con lo cual, este es un punto importante que tendréis que tener en cuenta a la hora de apostar por un ERP. Ya no solo cómo reúne todos los elementos indispensables para la gestión de proyectos y materiales, stock, recursos y demás, sino que también te permita no depender de una asesoría para que puedas hacer ese cumplimiento de la obligatoriedad de Ticket Buy. Este sistema que os he presentado hoy también incluye esa funcionalidad y la verdad es que como este lo trae bastante avanzado, me parecía interesante también mostraroslo. Y es como desde los módulos que ahora utilizan los sistemas RP para Ticket Buy, pues incluyen un montón de información, ¿no? Pues de todas las facturas que han sido enviadas a Hacienda, con un número de las que se están emitiendo cada uno de los meses. Y luego tenemos, bueno, en este caso, este sistema lo permite, los otros sistemas no sé cómo lo resuelven, pero permiten, bueno, pues llevar el control de los entornos, qué certificado estamos utilizando, de las firmas, de los QRs que se nos van generando, de las facturas que vamos viendo, ¿vale? Esto es para verificar la factura. En este caso me va a pedir, bueno, pues esto ya seguro que lo habéis visto porque más de uno habréis probado a ver qué tiene el QR de las facturas de venta que recibimos cuando compramos algo. Bueno, pues este sistema, como veis, resuelve con creces también la funcionalidad de Ticket Buy.
Y para terminar, quería hablaros de la normativa de sí. Bueno, pues al principio de la charla os hablaba del cumplimiento de esa normativa y bueno, pues hay empresas del sector de la construcción que aquellas que superan una facturación anual determinada, pues tienen obligatoriedad ya no solo de emitir las de venta, como ya os acabo de decir, sino las de compra. ¿Vale? Todo el flujo de compra debe quedar registrado con la hacienda foral o estatal para poder cumplir pues, con la obligatoriedad que establece así la hacienda estatal. Y esto también lo tenemos resuelto en esta aplicación que os estaba enseñando. No sé cómo andaré de tiempo. Por ejemplo, desde las compras. Vale, por ejemplo, a una factura de compra. Y bueno, pues desde las compras, en este caso, este sistema lo resuelve de diferentes formas. Al final, los sistemas se pretenden convertir en algo muy versátil y flexible, es decir, no hacer un sistema rígido. En este caso, este sistema lo que te permite es o bien hacer una emisión de una factura de compra directamente a Hacienda, o incluso tú podrías, sin seleccionar la factura, automáticamente poder coger un rango, por ejemplo, seleccionar un periodo contable, por ejemplo, vamos a coger febrero, ¿y qué haría este sistema? Pues automáticamente te va a recoger todas las facturas que abarcan el periodo contable especificado. En este caso le ha costado un poquito, significa que eso seguramente ha detectado que hay muchas facturas y desde aquí pues automáticamente conectamos con los servicios web de la Hacienda que nos entregan estos datos para completar y para poder cumplir con la obligatoriedad del suministro inmediato de información. Y esta es bueno, pues otra funcionalidad que creo que debéis tener en cuenta, sobre todo si tenéis la obligatoriedad de cumplir con ella. Si no, la de TicketByte sí que es imprescindible. Y ya para terminar tenía una pequeña, bueno, pues aquí como conclusiones. Bueno, para terminar era un poco hacer una reflexión, ¿no? ¿Cómo tenemos que pretender que adoptando una herramienta como esta vamos a mejorar la eficiencia operativa, vamos a optimizar los recursos, ya no solo a nivel de personal, como habéis visto, sino a nivel de material que se vuelve crítico? Vamos a cumplir con la normativa. No os he mencionado, pero el hecho de que hay una serie de restricciones a la hora de implementar el módulo de TicketByte que nos permite tracear, o sea, crear una trazabilidad de toda la contabilidad, con lo cual el tema de una posible auditoría bueno, se nos presenta como un escenario tranquilo, puesto que todo queda muy, muy bien relacionado y vinculado y registrada en el sistema sin poder ser corrupto ni modificado ni alterado. Luego, en cuanto a toma de decisiones, bueno, pues estos sistemas, como ya veis, he hecho mucho hincapié en el tema de los informes avanzados que tienen este tipo de herramientas como la que os he enseñado hoy, si bien muchísimos tipos de informes que me he dejado por el camino porque he visto que por tiempo iba a andar un poco justo, pero casi todos los sistemas como el que os enseño hoy incluyen muchísimos informes que os permiten de manera fácil acceder a la información sin tener que elaborar complejos documentos de Excel con columnas o complejos diseños de formularios de informes con datos de diferentes orígenes. Y luego, pues la competitividad. Si nosotros nos volvemos más eficientes, más rentables y nuestra gestión de proyectos es la óptima, ya no solo a nivel de ejecución, sino a nivel de stock, de tareas, de plazos de entrega, pues lograremos ser más competitivos. En resumen, pues al final implantar un sistema de RP es esencial, sobre todo hoy en día y sobre todo para impulsar el crecimiento y la rentabilidad a largo plazo. Y nada, deciros, como he comenzado al principio de la sesión, que estas herramientas cada vez son más accesibles y están al alcance ya no solo de las grandes, sino de las pymes y de los autónomos que vemos que están acostumbrados. Y eso. Yo, mientras las personas asistentes, si tienen alguna duda, pues como os he comentado al principio, la podéis escribir en el chat y se las haremos llegar a David. Yo en este tipo de soluciones siempre hago dos preguntas, ¿no? La primera, implementación, el proceso de implementación, ¿es complicado, es sencillo, cuesta mucho, cuesta poco?
Es tan complicado como tú lo quieras complicar. Cuando nos encontramos con empresas que son meticulosos y bueno, pues si detallados por la contabilidad, sí requieren una personalización o una configuración bastante particular, ¿no? En ese caso sí que el periodo de implementación puede extenderse un poco en el tiempo. Y luego, en el caso de que quieras trabajar con el estándar, lo bueno que tienen estas herramientas es que partiendo del estándar ya cubres todos los ámbitos legales, con lo cual con eso ya tienes también pues mucho tiempo ganado en cuanto a la implementación y el lanzamiento de la herramienta, o sea, la puesta en marcha, ¿no? Que es lo que me estabas preguntando principalmente. Y luego también se podrá, pues sobre módulos, ¿no? Yo puedo adquirir una serie de módulos en un principio y los que no sean necesarios para mi empresa, pues no los implemento. Y posteriormente, si se da la casuística de que pues, por una razón X tengamos que implementar esos módulos, podemos hacerlo posterior. Sí, ahí hay dos partes importantes. Sí que en el mercado podéis encontrar RPs que están modularizados, como dice Iñaki, que es el caso en el que ellos, bueno, pues tú me contratas el RP, pero ¿qué vas a operar? Con contabilidad y con ventas. Vale. Y solo te abren esos módulos. Esos estarían claramente modularizados. Y por cada módulo que tú quieres añadir, pues te añaden un coste adicional. Luego hay otras soluciones RP que te brindan toda la plataforma al completo. En ambos casos todos son evolutivos. Yo pienso la capacidad de personalización que tienen hoy en día los RPs es bastante avanzada y la verdad es que ahora mismo ya te permiten hacer cosas que en sus tiempos estaban dedicadas solo para el departamento de informática. Ahora te lo permite de manera intuitiva, ágil y sencilla. Y la verdad es que en este caso hemos visto un ejemplo de un software, bueno, pues como habéis visto, que es abierto e incluye muchos elementos. La escalabilidad y la flexibilidad para personalizarse es bastante avanzada, ya no solo en en la mayoría de los ERPs que podemos encontrar. Pero bueno, que luego tú sí que puedes decir, oye, pues mira, quiero un ERP con todos los elementos, pero quiero poner el foco en el almacén. Quiero tener una configuración de almacén lo más perfecta posible para que todo vaya en orden. Pues ahí claro que puedes añadir particularidades de tu negocio, de tu empresa, a ese sistema que tienes por defecto de almacén, sin entrar en desarrollos complejos, ¿eh? Con la misma interfaz del usuario. Lo que pasa es que yo no he tenido tiempo de enseñaros cómo poder hacer cosas, aunque sí que mencionan en algún caso que os decía, podéis mantener estos datos autónomamente. Y es precisamente eso, es que de forma autónoma estos sistemas te permiten llegar a un nivel de personalización, diríamos que bastante avanzado. Y luego otra de las cuestiones que suele preocupar en estos casos es la curva de aprendizaje, ¿no? Normalmente somos, como se suele decir, animales de costumbres y estamos habituados a trabajar de una manera y cambiar, a pesar de que sepamos que el resultado va a ser muy bueno y que vamos a optimizar nuestro trabajo y vamos a obtener, bueno, lo que comentan, ¿no? Beneficios en cuanto a tiempo y en cuanto a rentabilidad, pero nos cuesta dar el paso, ¿no? Entonces, los periodos de aprendizaje, las curvas de aprendizaje ¿es difícil aprender a utilizar un ERP de estas características o es sencillo? Pues mira, sí, puede resultar un poco impactante y da un poco de miedo. Al menos es lo que percibes cuando la gente apuesta por este tipo de softwares. Pero la gente que apuesta por este tipo de herramientas, al final ha tenido que lidiar tanto con un escenario desastroso, el hecho de manejar múltiples aplicaciones, está para la contabilidad, está para las facturas, está para imprimir el formato del logo. Al final utilizan tantas aplicaciones que se dan cuenta que la solución es esta. Y sí que es verdad que la curva de aprendizaje, bueno, pues requiere su esfuerzo y su tiempo, pero está demostrado que a corto plazo el nivel de satisfacción de en nuestro caso, de nuestros clientes, es alto. Es alto porque además estas herramientas, no solo las que os estoy enseñando hoy, sino las que podéis encontrar en el mercado, tienen un soporte documental muy avanzado, ¿no? Y todo lo que se os pueda ocurrir está recogido en documentos de ayuda y bueno, pues el hecho de que os haya dicho de que esta herramienta que os enseño y que es RPNext esté basada en código abierto, pues hace que haya detrás una comunidad de programadores bueno, pues que le dan una consistencia y un valor evolutivo a la aplicación enorme. Bueno, pues nada, para terminar, comentar a las personas que estáis conectadas, que veáis el vídeo posterior, que bueno, David queda a vuestra disposición. Cualquier duda que tengáis podéis trasladársela bien directamente, os haremos llegar la información, o bien a través del colegio, ¿vale? Podéis contactar con nosotros, nos hacéis llegar vuestras dudas y nosotros os haremos llegar.
Eskerrik asko, muchísimas gracias Casco. por dedicarnos este ratito y nos vemos en la siguiente. Eskerrik asko.